Hola darwinianas, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este proyecto, a este espacio de divulgación científica darwiniana. Creo que es un buen momento para volver porque estamos justamente en un momento un poco crítico en lo que respecta a salud pública, salud mundial, y hay muchas noticias en torno al coronavirus que están dando vueltas por internet, ya que la información se esparce muy rápido, y creo que es preciso, es bueno, es ideal aclarar algunos puntos, así que en este video vamos a hablar un poco de las epidemias y nos vamos a centrar en el coronavirus. Cuando se da el brote de una enfermedad, como en este caso el coronavirus en China, en una provincia de China, y el número de incidencia es mayor a la frecuencia que se espera, se empieza a hablar de una epidemia. Y la ciencia que estudia las epidemias, es decir, la distribución y los factores determinantes para que una enfermedad se esparza, es la epidemiología. Para conocer, aprender y comprender el impacto de una epidemia hay que tener en cuenta tres aspectos importantes. El primero de ellos es el número de personas infectadas. El segundo es la transmisibilidad de la enfermedad, que tan transmisible es el patógeno que la causa, es decir, el agente etiológico. Y tercero, el espectro de la severidad clínica. La primera pregunta que hay que hacerse y tratar de responder para poder tener una visión general de lo que es la enfermedad, de lo que es esta epidemia, es cuál es el espectro completo de la enfermedad. Para empezar a responder estas preguntas, lo primero que hay que tener claro es la denominación oficial que le ha dado la OMS, porque veo mucho que se refieren al virus como el virus COVID-19, y en realidad COVID-19 es el nombre que la OMS le ha dado a esta enfermedad ocasionado por el virus denominado SARS-CoV-2. Bueno, lo que ya sabemos es que COVID-19, que tuvo un brote en el 2019, es una enfermedad que se detecta por la neumonía, pero que también tiene algunos síntomas gastrointestinales, así como también hay personas infectadas que son asintomáticas, es decir, que no presentan ninguno de los síntomas. Una vez que una persona es infectada por este virus, este tiene un tiempo de incubación de aproximadamente 7 días, aunque puede variar, puede ser 5, puede ser 4, pero no es menos. Y a partir del 7º o 8º día empiezan a manifestarse los síntomas: tos, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, etc. ¿Y a qué nos recuerdan todos estos síntomas? A la gripe, porque todo el mundo se ha gripado, todos nos agripamos por lo menos una vez al año y sabemos lo que se siente tener una gripe. Esos son justamente los síntomas de una persona infectada con el coronavirus. Estos síntomas en las personas con el coronavirus, con el SARS-CoV-2, derivan en una neumonía, es decir, con un debilitamiento de los pulmones, ¿no? O sea, hay un deterioro alveolar, hay un deterioro de los bronquios, y pues esto se complica. Recién en la segunda o tercera semana es que se manifiesta la neumonía. Por eso al comienzo no es sencillo determinar que una persona que está con los síntomas típicos de la gripe pueda alarmarse y pensar que es el COVID-19. La segunda pregunta que nos va a ayudar a comprender esta epidemia es qué tan transmisible o qué tanta transmisibilidad tiene un patógeno. En este caso, el patógeno, es decir, el agente etiológico causante de la enfermedad, es el SARS-CoV-2. La transmisibilidad es un concepto epidemiológico y se refiere a la capacidad que tiene un agente etiológico causante de la enfermedad, patógeno, para propagarse de un huésped a otro y pues causar la enfermedad. La transmisibilidad se mide en base a 3 factores. El primero de ellos es la infectividad, el segundo la patogenicidad y el tercero la frecuencia de contacto que tiene un huésped con las personas susceptibles de padecer la enfermedad. La infectividad es la capacidad que tiene cualquier patógeno de invadir y replicarse en el huésped. Es decir, que una infección es la replicación, la reproducción del patógeno dentro del huésped. La patogenicidad es la capacidad también del patógeno de producir una enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? Es el resultado de un proceso infeccioso que resulta o que deviene en una serie de síntomas o de características que son visibles. Una de las características que vuelven al coronavirus, en especial a esta especie SARS-CoV-2, tan peligroso o alarmante, es que su transmisibilidad es
alta, su índice de transmisibilidad es alto. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy fácil de esparcirse. ¿Por qué? Porque este virus, como los otros virus de la influenza, de la gripe, del resfriado común, se esparce a través de los fluidos corporales, de las mucosidades. Entonces, cuando uno estornuda, elimina al aire cerca de 40.000 gotitas. O sea, ¿se imaginan lo que son 40.000 gotitas? Las más grandecitas obviamente van a caer al piso y no pasa nada, porque de repente no vamos a estar en contacto con estas que caen. Pero hay unas muy pequeñísimas que no se ven y que esas quedan en nuestro entorno. Obviamente que no se esparcen 1 kilómetro, sino más bien, no sé, un diámetro de 1 metro quizás, ¿no? Y pues si es que una persona al estornudar no se cubre o no hace el estornudo de etiqueta, que es estornudar aquí en el codo, en el pliegue del codo, y la otra persona está desprotegida, obviamente el virus transportado en estas gotitas va a entrar por las mucosas, por el conducto nasal, por la boca, por los ojos, qué sé yo, ¿no? Incluso puede quedar en nuestras manos, en nuestra piel, y ese contacto es lo que hace que este virus sea tan fácil de transmitir. Seguramente ustedes han escuchado, han visto, han leído que comparan mucho a este COVID-19 con una epidemia que marcó mucho en el 2002-2003, que es la SARS, que es una infección respiratoria aguda grave, ¿sí? Una enfermedad infecciosa de las vías respiratorias superiores. Y lo curioso es que el índice de mortalidad, la tasa de mortalidad de esta enfermedad, el virus que causaba la SARS, que es el SARS-CoV-1, es del 10%, Es mucho más alto que lo que se sabe ahora del SARS-CoV-2, que no alcanza ni el 2% y el valor va a ir disminuyendo en función del número de afectados conforme vaya aumentando. Pero ¿cuál era el tema del SARS? SARS tenía una tasa de transmisibilidad mucho menor al que el SARS-CoV-2, al virus que causa el COVID-19. Entonces, el hecho de que se haya expandido tan rápido, que haya llegado a otros países, que haya llegado a otros continentes, es porque justamente en el lugar donde se dio el brote, en Wuhan, en China, de la provincia de Hubei, la población es de cerca de 60 millones. O sea, estamos hablando de una población muy amplia, en condiciones de salubridad que luego vamos a ir viendo que también son un factor de transmisión, y obviamente todo esto aumenta el riesgo y aumenta la capacidad de este virus de transmitirse, porque hay que recordar que los virus o cualquier patógeno, cuando muta, evoluciona y es capaz de formar o de generar una enfermedad en el ser humano y que no lo había hecho antes, tiene que adaptarse y ver las condiciones que más le favorezcan para transmitirse, para esparcirse y reproducirse. La tercera pregunta es: ¿cuáles son las características del agente etiológico del patógeno? ¿Y cuáles son las características del infectado, de la persona que padece la enfermedad? El agente etiológico de esta enfermedad del COVID-19 es un virus de la familia Coronaviridae. Los coronavirus, esta familia de coronavirus, son esféricos, son viriones esféricos. Para esto hay que aclarar que el virión es la forma ya infecciosa lista para infectar del virus. Este virus tiene los elementos típicos, los normales de cualquier otro virus que no es desnudo. Estos elementos son, uno, las proteínas de las nucleocápsides, las proteínas de las proyecciones, porque como habíamos dicho es esférico con algunas proyecciones. La más común de estas proteínas es la hematoglobina. Están también las proteínas de membrana pequeña y las glucoproteínas de membrana. Estos son los 4 elementos que conforman el SARS-CoV-2. Esta familia de virus consta de 4 subfamilias, denominadas como alfa, beta, delta y gamma. Los virus que corresponden a la familia alfa y beta son típicos de murciélagos, es decir, son transmitidos por estos mamíferos voladores. Y delta y gamma son más típicos de aves y cerdos, pero no son exclusivos, es decir, de que también pueden compartirse con otros animales. Los coronavirus en general están presentes en las ratas, en los caballos,
en los gatos, en los perros, en los chanchos, en las vacas, etc. Dentro de los coronavirus beta tenemos una línea, que es la línea B. Y en esta línea encontramos al SARS-CoV-1, que es el virus que funcionó, el SARS en 2003-2002, y el SARS-CoV-2, que es el virus que ocasiona el COVID-19. Este virus ha sido identificado, su genoma es 96% idéntico al genoma típico de los virus de murciélagos, y pues se sabe, o lo que se sabía hasta cierto momento, es que logró su transmisión a humanos en un mercado en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Sin embargo, este dato del brote de COVID-19 no es completamente acertado, no es completamente seguro. Probablemente con el tiempo se va a poder determinar el lugar exacto, porque está en duda si es realmente Wuhan el sitio del brote del COVID-19. ¿Y cuáles son las características del infectado? Generalmente, más del 50% de los casos, cerca del 57-56% de los casos, son personas adultas mayores de 50 años. Esto no exime a jóvenes o a niños, pero la mayoría son adultos mayores de 50 y son hombres también. Entonces, más adelante se va a tener que de repente hacer un estudio más profundo sobre la población que se ve realmente directamente afectada. La incidencia es mayor en personas que tienen una enfermedad ya como diabetes o como obesidad o como enfermedades cardiológicas, y en algunas personas inmunosuprimidas, como los pacientes de cáncer que por el tratamiento sufren una inmunosupresión. Los adultos mayores también tienen un gran riesgo de contraer la enfermedad, justamente porque las defensas las tienen ya más bajas, y también personas que están en contacto con prácticas de higiene no tan buenas, con condiciones de salubridad escasas. Estos son condiciones ideales para que el virus adopte un cuerpo y que lo infecte y se reproduzca. Este tipo de epidemia surge justamente en sitios determinados, en sitios muy puntuales, no es que aparezcan en cualquier lugar del globo. Y justamente los sitios o los lugares del brote tienen una característica en común, todos, y son las escasas prácticas de salubridad. Hablamos de lugares en los que las personas están en mucho contacto con fauna silvestre, ya sea por manipulación, ya sea por ser parte de su gastronomía, de su dieta. Son personas o son lugares en donde de repente los sistemas de agua potable y alcantarillado son escasos, o muy pocas personas tienen acceso a ellos. Son personas cuyas viviendas son precarias, y son personas que no siguen unas buenas prácticas de higiene. La mayoría de personas no se da cuenta de que en realidad es indispensable para contener cualquier epidemia, cualquier brote, ni siquiera una epidemia, cualquier brote de una enfermedad. Nosotros vivimos aquí en Perú en 1991 la epidemia del cólera, que empezó en realidad por malas prácticas de aseo, higiene. La razón por la cual se contuvo y duró tan poco tiempo fue porque justamente cuando se dio el brote de cólera, desde el Estado se implementaron políticas públicas de salubridad severas. Se cambiaron hábitos de higiene, se mejoraron sistemas de alcantarillado. Se fue todo un paquete de políticas públicas que incluso llamó la atención en nuestra región, porque fue efectiva, fue rápida. Quien fue ministro de Salud en ese tiempo actuó rápidamente y pudo contener la epidemia. Nosotros también aquí en Perú, en la década de 1903 hasta 1930, fuimos una zona endémica para la peste bubónica, la plaga, la peste negra, como se conocía, la que se transmite por una bacteria que está en las pulgas de las ratas, la bacteria Yersinia pestis. Y de repente la mayoría, no recordamos estos episodios de nuestra historia, pero justamente el hecho de que la peste bubónica haya sido endémica, sobre todo en zonas costeras de nuestro país, es justamente algo que debemos tener en cuenta y aprender de eso, y aprender que al igual que
sucedió con el cólera fue una epidemia que se desató por condiciones de salubridad terribles, escasas, precarias. Lima y otras ciudades costeras eran un sitio ideal, perfecto para la propagación de las ratas, sus pulgas y la Yersinia pestis. La gente defecaba, orinaba en la calle, los desperdicios de basura estaban así tirados por todos lados, incluso se formaban lo que se llamaban muladares, ¿no? El río Rímac, por ejemplo, era un muladar. El muladar era el lugar donde se depositaba la basura diaria. Toda la gente iba a botar la basura a ese lugar y se almacenaban cerca de 60 toneladas de basura al día en el río Rímac. En algunos lugares, en algunos pueblos como Mollendo, las casas eran de quincha, de barro, de caña, y estaban colocadas o situadas sobre una pendiente. La pendiente, la casa y el espacio, ese triángulo que quedaba entre la pendiente, la tierra y la casa, que se llamaba sucucho si mal no recuerdo, sucucho, era un depósito de basura, de cosas inservibles y obviamente un nido de ratas. Entonces, ¿cómo en unas condiciones de esa magnitud de desaseo, de higiene fatal, cómo no se va a esparcir o cómo no se va a propagar una epidemia? Hay un factor dentro de epidemiología que tiene un papel muy importante, es lo que se llama como social network o las redes sociales. Me refiero a no Facebook, no Instagram, no TikTok, sino las relaciones que formamos, tanto familiares, los amigos, el trabajo. Estas relaciones son tan fundamentales o juegan un papel muy importante en el desarrollo de una enfermedad, tanto positivamente como negativamente. Positivamente nos puede ayudar a superar una enfermedad, a informarnos, a tener al alcance de nuestra mano de repente ayuda, bienes, materiales, qué sé yo. Y el lado negativo es que muchas veces, por el pánico, por la desinformación, la persona que está infectada o posiblemente infectada, pues puede ser discriminada, puede estar sometida a un estrés tremendo que puede debilitar más su sistema inmune, sus defensas, y por lo tanto impedir su mejoría, su bienestar. Este punto, el factor social para el desarrollo de alguna enfermedad, es un tema que los científicos llevan recién pocos años estudiando y comprendiendo. Entonces no son cosas definitivas, pero sí hay mucha base sólida que sostienen o que comprueba el papel de las redes sociales en el esparcimiento de una enfermedad. Entonces, y con esto quisiera terminar, ya que hay mucha desinformación respecto en este momento al COVID-19, así como la hubo con la gripe aviar, con la gripe porcina. Lo que hay que tener claro ahora es de que es una enfermedad con un índice de letalidad bajísimo. Este tipo de descensos, de muertes por enfermedades respiratorias, infecciones respiratorias, son muy, muy comunes. Y la tasa de mortalidad, repito, de este virus es muy, muy baja. Aún no se ha declarado como una pandemia, a pesar de que ya ha llegado a varios continentes. Sin embargo, aún cuando pueda ser posible que se declare como pandemia, no debemos alarmarnos por este tema, no debemos alarmarnos por este concepto, por el término, porque no es que, no sé, Guerra Mundial Z, ya, la película en vivo en directo, sino pandemia es un término que indica que la enfermedad ha llegado a varios continentes. No estaba ligada en un inicio a la severidad de la enfermedad, pero a raíz de la gripe aviar ya lo está ligada a la severidad. Entonces, aún no se declara pandemia porque, si bien es cierto, en nuestra región ya tenemos algunos casos, tenemos uno en Brasil, tenemos 3 en México, son 3. Incluso ayer estaba escuchando una transmisión en vivo del subsecretario de Salud de México, y él estaba explicando los 3 casos, los 3 pacientes, 1 o 2 me parece ya van a ser dados de alta. Entonces no hay que alarmarse. Incluso si llega a nuestro país, no quiere decir de que todos vamos a sucumbir ante una enfermedad como esta, no todos vamos a morir. La recuperación pasa, así como uno se recupera de las gripes, así como uno se recupera de las neumonías, pero obviamente hay que tener cuidado. Si caemos con una neumonía, si caemos con una neumonía severa, como es el caso del COVID-19, tomar las precauciones, guardar reposo,
cuidarse, ¿no? Estar en casa, en cama, etc. Porque siempre tener cuidado de las recaídas. Y bueno, con eso termino. No se alarmen, infórmense bien. En estos casos, eviten noticias sensacionalistas, busquen medios, fuentes confiables. Yo voy a dejarles en la descripción del video los enlaces de fuentes de información muy confiables que ustedes pueden leer para informarse más. Les recomiendo mucho N+1, el portal de divulgación científica, son muy confiables, son periodistas científicos muy capacitados, entonces busquen ese tipo de información y no se alarmen, no caigan ni en el pánico ni en la histeria, porque es lo primero que debemos descartar y es lo que más daño nos puede hacer. Lávense las manos, cúbranse al estornudar, eviten el contacto. ¿Sabían que nosotros nos tocamos la cara por lo menos 29 veces en una hora? O sea, es demasiado, entonces siempre tener mucho cuidado. No se preocupen si han pedido algún paquete de China y recién está llegando por AliExpress, no va a llegar con el virus para nada. Se sabe que la mayoría de coronavirus, y particularmente los SARS-CoV-1, del 2 aún no se está muy seguro, pero podría ser lo mismo, sí permanece en superficies inertes que pueden ser fuente de contagio, las cuales se llaman fomites, pero permanece en estos lugares, en estas fuentes de contagio inerte, entre 4, 5 hasta 9 días, no más, luego se inactiva, y si uno hace una desinfección de su casa, de su lugar, etcétera, de cualquiera de estas zonas, con hipoclorito de sodio, al ser 1%, que es la lejía, pues inactiva al virus en 1 o 2 minutos. Entonces, simplemente medidas de precaución, higiene, salubridad, y no pasa nada. Superaremos esto, de repente se quedará más tiempo, lo que nos ayudará también a comprender mejor la dinámica y la evolución de los virus, pero no hay nada de que alarmarse. Y nada, si te ha gustado este video ya sabes lo que debes hacer: darle la manito arriba, suscribirte al canal, compartirlo con tus amigos, y muchas gracias por llegar hasta aquí. Chao, nos vemos luego.